Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del doctor Jaime Aristi Escuder, quien es economista y muy amigo de este programa. Gracias, doctor, por estar con nosotros. De este programa, de su familia, su papá, sí, le tengo mucho cariño, mucho cariño. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Siempre. Doctor, le decía que hay muchos temas que regularmente y por obligación uno está en un programa de este tipo, está obligado a desarrollar. Pero que hoy, independientemente de que vamos a ver algunos de los principales temas que tienen que ver con la economía, con la macroeconomía, con los indicadores y todo eso, las reformas, muy bien, pero que hay estos puntos, vamos a tratar por lo menos algunos de ver algunas posibles soluciones desde su punto de vista o desarrollarlo, porque muchas veces los vemos y al ser tantos, uno lo que hace es que le da una pincelada a cada uno, a ver si nosotros podemos hacer algún tipo de aporte, por lo menos que digan, nosotros dejamos algo y dijimos lo que creíamos sobre ese tema. Y yo quiero iniciar con el tema del crecimiento. El crecimiento económico es importante para un país. Y República Dominicana, que tiene un crecimiento sostenido en los últimos años, vimos recientemente este año pasado, el 2025, con un crecimiento muy por debajo, alrededor de un 2 y algo por ciento, y lo que serían las proyecciones para el 2026. Doctor, ¿qué usted entiende? Mucha gente no conoce la importancia de esto y lo vinculan mucho con que si se vende o no se vende, con si hay dinero en la calle no lo hay, si se hace la inversión pública, si no se toma prestado, entonces tú no vas a poder lograr el crecimiento porque no vas a poder hacer la inversión. A veces lo vinculan con la calidad del gasto y otras veces se olvida que el crecimiento no es solo lo que el Estado haga, sino es un componente de muchos sectores que hay. Háblenos un poquito de, primero, qué pasó este año para tomarlo como base, como diagnóstico, y qué usted entiende que puede pasar si ocurren alguna serie de factores internos y externos en nuestro país. Ok, lo primero es tomar en cuenta la definición de crecimiento. Cuando se habla de crecimiento estamos hablando de la variación porcentual del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios, que tiene como contraparte el pago al capital y el pago a la mano de obra, es decir, los beneficios de las empresas y toda la masa salarial que se paga durante un plazo determinado, como por ejemplo un año. Ese es el Producto Interno Bruto. Si eso crece, eso significa que hay más salario, hay más empleo, hay más remuneración al capital, hay más inversión, es decir, que hay definitivamente... Se mueve más dinero. Exactamente, se mueve más la actividad económica y además se mueve mejor, porque no solamente el crecimiento tiene que ver con la acumulación de lo que es la inversión y la remuneración de la inversión, sino también la mano de obra y la remuneración de mano de obra y la productividad. Ese último factor es importantísimo por lo siguiente. Cuando tú ves los últimos 30 años, el crecimiento promedio ha sido 5%. Los últimos 30 años, 5%. Cuando yo lo descompongo, el 73% de ese crecimiento es acumulación de remuneración de la mano de obra y remuneración del capital. Pero el resto es explicado por el lado de la productividad. Es decir, que hay de los 5 puntos, hay alrededor de 1.4, 1.5 puntos porcentuales que lo explica la productividad. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Específicamente del 2020 al 2025, una reducción de la productividad. Y por eso tú tienes que, por ejemplo, del 2012 al 2019 el crecimiento fue de 5.5% promedio y este periodo es 3.2%. Cuando yo lo descompongo, me doy cuenta de que en los últimos años la productividad ha sido muy baja y este año 2025 yo te aseguro que fue negativa. ¿Y qué usted define como productividad? Productividad es la eficiencia con que tú haces las cosas. Por ejemplo, cómo tú combinas el capital, los equipos que tú tienes, la maquinaria que tú tienes, el edificio que tú tienes, con la mano de obra,
lo combina de una forma que puede ser muy eficiente o puede ser poco eficiente. Eso es la productividad. Y lo que estamos observando es que la productividad tiene una variación negativa en los últimos años. Y eso hay que revertirlo. Entonces, ese es, digamos, el diagnóstico que tenemos. Estamos observando una desaceleración importante del ritmo de crecimiento de la economía. Este año 2025, que recién pasó, 2.1% de crecimiento. Lo normal, 5%. Cuando hablo de lo normal es el largo plazo. 2.1% es menos de la mitad. Y eso, obviamente, hay que buscar la forma de enfrentarlo. Y ahí entonces viene tu pregunta. ¿Qué se puede hacer? Ahí tú tienes varios elementos. Política monetaria, política fiscal, política microeconómica, reformas estructurales a nivel micro que ayuden a mejorar la acumulación de capital. Pero para este año, esas medidas. No. Bueno, tú debes comenzar, sin lugar a dudas. Yo te la voy a ir diciendo. En la medida que tú me vayas, Sí. yo voy diciéndote los elementos que se necesitan para poder revertir lo que estamos observando de una reducción, no solamente el año 2025, sino en el periodo 2025. 3.2% de crecimiento versus 5.5% en el periodo 2012-2019. Entonces, comencemos con la política fiscal. La política fiscal, ¿qué ha sucedido? Una reducción de la inversión pública. Tú me dirás, pero... Es bueno decir a la gente, que, y eso usted lo explicó un poco en el programa pasado, que política fiscal no tiene que ver solamente con el tema de las recaudaciones, sino tiene que ver con el gasto y con las recaudaciones. Correcto. Para que la gente sepa que son dos áreas, que aquí se vincula mucho lo que era reforma fiscal y reforma tributaria, que son cosas una dentro de otra. Correcto. Entonces, tomemos la parte de la política fiscal, la parte del gasto. En la parte del gasto, tú observas que se ha ido reduciendo la inversión pública y está aumentando el gasto corriente. Ya el gasto corriente es mayor que el ingreso corriente, es decir, que tú te estás endeudando para financiar gasto corriente. Antes tú te endeudabas para financiar inversión pública. Claro, Balaguer no se endeudaba para financiar su inversión pública. ¿Cómo financiaba la inversión pública Balaguer? Con recursos que se ahorraba en términos corrientes, es decir, tenía un gasto corriente muy bajito, un ingreso corriente muy alto, generaba un superávit y eso lo utilizaba para llevar a cabo su inversión pública. La inversión pública genera inversión privada, es complementaria. Por ejemplo, una carretera, una autopista, un puerto, un aeropuerto, una planta eléctrica, todo eso, esa infraestructura genera inversión del sector privado. Y al generarse inversión del sector privado, recuérdate que el sector privado explica el 85% del crecimiento de la economía, el 85% del crecimiento de la formación bruta de capital. Y eso, obviamente, que si tú logras estimular el crecimiento del sector privado, pues crece la economía. Entonces, esa inversión tú tienes que comenzar a moverla. Tú no puedes tener una inversión de 2.4 o 2.5% como el promedio de los últimos años, cuando antes tú tenías un promedio de 4.7% del Producto Interno Bruto. O sea que la inversión era casi igual al crecimiento. Entonces, tú necesitas más inversión pública. Primer elemento. ¿Cómo tú logras esa inversión pública? Tenemos que reducir el gasto corriente. En el gasto corriente, ¿qué hay ahí que se puede reducir? Comencemos con subsidios. El sector eléctrico. El sector eléctrico representa... ¿Usted tiene dentro de esas partidas de gasto público el déficit del sector eléctrico? Sí, claro que sí. Porque en el servicio de la deuda no está ahí. No. Eso es otra cosa. O sea, pero dentro de los gastos del Estado están las nóminas, sí, los subsidios y está y en el gasto corriente está el pago de intereses, que es una parte del servicio de la deuda. Bien. ¿Okay? Pero aquí estamos hablando de gasto corriente que podríamos reducir y deberíamos reducir porque no están aportando. Porque el efecto multiplicador, cuando tú lo comparas con el de la inversión pública, es considerablemente menor. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el gasto que tú utilizas para subsidiar los combustibles, que ahora prácticamente ya es cero. Porque ¿Usted está hablando de las exenciones? No, estoy hablando de que, por ejemplo, cuando subió a $115 el precio del barril de petróleo, el gobierno estaba subsidiando con alrededor de 1.000 millones de pesos el consumo de combustible. A la semana, 1.000 millones de pesos a la semana. Pero ¿quién se beneficiaba más? Gente de altos ingresos, que son los que más consumen combustible. Gente que te puede calentar una piscina con gas licuado de petróleo. Gente que se va al este, a su casa de campo, con un carro de alto cilindraje y que estaba comprando combustible subsidiado. Ese mismo galón recibe el subsidio, esa jipeta,
igualito que el subsidio que recibe un motoconcho. No es justo. Entonces, mejor es tú identificar cuáles son aquellas personas, cuáles son aquellos agentes económicos que merecen ser subsidiados. Usted habla, por ejemplo, de una revisión de las exenciones. Claro, focalizarlo. Entonces, de eso tú liberas recursos. Vámonos ahora al tema del sector eléctrico. El sector eléctrico representa un déficit de 1.4% del Producto Interno Bruto. Recuérdate, el déficit del sector público... ¿Cerró este año por 2? 3.5 más o menos. No, pero hablando de millones, 1.500, 1.800 millones. El del sector eléctrico, sí. 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares de déficit. Entonces, eso es algo que tú tienes que resolver. Las pérdidas han pasado del año 2019 de un 29% a un 42%. Es verdad que tú subiste alrededor de 10 puntos porcentuales a la cantidad de energía que se estaba suministrando y eso obviamente es positivo para la población. El problema es que tú subiste en esos 10 puntos porcentuales, pero pasaste las pérdidas de 29 a 42. Entonces, eso es insostenible. El gobierno no puede continuar destinando 1.800 millones de dólares. Tú tienes que enfrentar eso. ¿Cómo tú lo enfrentas? Tú necesitas hacer una inversión masiva en el sector eléctrico, en medidores prepagos, medidores inteligentes que te permitan a ti identificar dónde está el robo de la energía y ahí desconectarlo desde tu oficina. No hay que mandar una brigada que tú lo puedas desconectar. Y tú tienes que tener todo el equipo complementario alrededor de esos medidores para que no te puedan violentar los mismos y de esa forma tú puedes reducir significativamente las pérdidas. Puedes facturar mejor y cobrar mejor. Entonces, eso se necesita. Son 1.200 millones de dólares que tú requieres de inversión. Aunque esa no es una medida a corto plazo, eso es medida que inclusive necesita dinero. 1.200 millones de dólares, pero tú lo puedes hacer en 3 años. Son 400 millones de dólares. El problema es que antes tú estabas invirtiendo 300 millones de dólares en el año 2019 para el sector eléctrico, reducir sus pérdidas, y ahora estás invirtiendo menos de 200 millones de dólares. Entonces, hay que darle más apoyo a esa inversión del sector eléctrico. Fíjate, te estoy hablando que 1.200 millones de dólares te elimina el problema. Tú cada año dedicas 1.800 millones de dólares al déficit. ¿Y esos 1.800 incluyen lo que uno le pone a la gasolina? No, eso es... Solo en el sector eléctrico. Sector eléctrico únicamente. Sí. ¿Qué otra medida? Usted habló de inversión pública. No, entonces, fíjate, con eso tú liberas recursos. Luego nos vamos a la inversión pública. La inversión pública ha sido como la cenicienta del gobierno, la cenicienta de estos 5 años de gobierno, y hay que revertir eso. Yo particularmente pienso que el presidente no debió haber dejado ir a Carlos Bonilla, que está haciendo un buen trabajo en el Ministerio de la Vivienda, porque yo creo que necesita mejorar la eficiencia, necesita aumentar los recursos y que se ejecuten rápido. Yo creo que Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda son 2 instituciones clave para tú recuperar el ritmo de crecimiento de la economía. Tú le tienes que dar recursos y le tienes que exigir entonces que ejecuten esos recursos de una forma rápida y eficiente para aumentar la inversión pública. ¿Qué inversión pública? Toda aquella que sea complementaria de la inversión privada. ¿Por qué dicen que la educación es inversión pública? Es inversión, oye bien, es inversión de capital humano. Y esa está estrechamente vinculada con la productividad que yo te dije que se necesitaba. Cuando tú tienes, por ejemplo, inversión en educación, tú puedes tener inversión en educación que va directamente al estudiante a través del maestro o va directamente al estudiante a través de una infraestructura física que es una escuela, por ejemplo. Esos 2 elementos tú los necesitas, un buen maestro y una buena escuela. Otra y medida buenos equipos. Que usted planteó es la que habla de reformas. Esa reforma, venimos escuchando varias reformas que, inclusive una reforma fiscal se planteó y se dejó sin efecto. Cuando tanto dijimos, bueno, no nos gustó esa propuesta, ni ese consenso, no hubo consenso, ni nada de esto, pero no debimos dejarnos, si todos estaban de acuerdo que había, el sector privado lo entrevistamos 20 veces y nos decían que hay que hacer una reforma. La oposición había que hacer una reforma, todo el mundo se sabía que hasta antes del COVID había que hacer una reforma inminente en nuestro país. Cuando usted habla de que de esas medidas hay que seguir haciendo reformas, una de ellas es la fiscal. Mira,
Para tú hablar de reforma fiscal, tú tienes que saber que tiene dos componentes. Uno, lo del gasto público, que es todo lo que estoy hablando, y otro sería la parte tributaria. Antes de tú hablar de la parte tributaria, tú tienes que reducir todos esos gastos que yo te señalé, que son gastos superfluos. El gasto de publicidad, el gasto de estas nóminas, este botellerío que hay en muchas instituciones públicas, obviamente tú tienes que recortarlo. O sea, tú no le puedes decir a la población ahora mismo que tú vas a incrementar los impuestos, incrementar la base imponible, si tú no reduces gastos. Entonces, lo primero es eso, reducir gastos. Luego está el tema de las exenciones. Tú dices, bueno, pero yo voy a pagar más impuestos porque hay algunos que no pagan nada. Entonces tú tienes que hacer un análisis riguroso, costo-beneficio, para evaluar todas esas exenciones. Y entonces ahí, luego tú tienes que enfrentar la evasión. Tú tienes que enfrentar la evasión. Se ha estimado que tú tienes que las tres principales figuras impositivas, el ITEVIS, el impuesto sobre la renta a personas físicas, impuesto sobre la renta a personas jurídicas, esas, aparte de los selectivos, tú tienes que, te representa a ti que de 100, 50 se van en forma de evasión. Entonces, obviamente, tú pudieras perfectamente reducir el nivel de evasión y generar ingresos. ¿Cuánto se ha estimado? 4 puntos del PIB. 4 puntos del PIB, tú pudieras aumentar tus recaudaciones. Fíjate, las reformas que se han propuesto últimamente, desde el año 2020 para acá, son reformas de menos de 2 puntos porcentuales del PIB de recaudaciones adicionales. Y yo te estoy hablando de que de evasión hay 4 puntos del PIB. Entonces tú no puedes pensar en subir, por ejemplo, la tasa de impuestos sobre la renta de 27 a 30, por ejemplo, o subir el ITEVIS de 18 a 20, o ampliar la base del ITEVIS, si tú antes no has reducido la evasión. Entonces, esa es otra medida que hay que hacer. Y entonces, controlado el gasto. Claro, o sea, fíjate todas las medidas que te estoy diciendo antes de pensar, antes de hablar algo de impuestos en este país. Bien, doctor, usted habla de, y es una pregunta que nos hacemos todos los días, y lo vamos a analizar con respecto a la inversión y al endeudamiento y con respecto a las nóminas públicas y los gastos. Si el gobierno dice ahora mismo, yo voy a llevar de 800,000 a 500,000 empleados en el Estado, perfecto. Voy a eliminar 100,000 botellas, o voy a eliminar el 50% de la publicidad, o voy a eliminar el 20% de los planes sociales. Eso reduce el gasto y hace que tus niveles de endeudamiento, de gasto, sean por lo menos iguales a tus ingresos. Al tú sacar ese dinero y esa gente, ¿qué hacen esa gente con ese dinero? Van al supermercado, sea que lo trabajen o no, van al supermercado, buscan bienes y servicios, compran una casa, compran un carro y activan la economía. Ese dinero cuando tú lo sacas, que no es de inversión, es de gasto, no tumba el crecimiento. Es que yo voy a tomar eso que me estoy ahorrando y lo voy a invertir. Entonces yo voy a decir, en vez de yo despilfarrarlo en gastos de publicidad, yo voy a tomarlo y voy a aumentar la capacidad de producción de la economía dominicana, generando una nueva autopista, un nuevo sistema de transporte, una nueva presa. Voy a generar un mayor ritmo de inversión del sector privado complementario a eso que yo estoy llevando a cabo y por lo tanto voy a generar un mayor ritmo de crecimiento. Y ese mayor ritmo de crecimiento va a emplear a las personas. Ahora, lo que tienen que trabajar, porque no va a ser una botella. Sí, porque a veces tú dices, si tenemos ahora mismo 5,000 escuelas más, necesitamos 20,000 maestros más. Exactamente. Si tenemos más hospitales, o sea, yo veo que como quiera se necesita incrementar la nómina, Pero más policía, trabajen. más. Pero que trabajen. Esa es la idea. Porque tú tienes que crear valor agregado. Porque de lo contrario y es lo mismo eliminar o poner gente que trabaje, tiene el mismo efecto a nivel de la economía. El efecto multiplicador es distinto. Que no es reducción, sino productividad. Sí, claro, exactamente. Bien. Exactamente. Doctor, en el caso, y hay unos números que uno ve impresionantes, y tú dices, déficit del sector eléctrico y solo evasión, desde todo su punto de vista, o por evasión de voluntaria o por informalidad o por cualquiera de las razones que significa que se dejan de cobrar gran parte del ITEVI y el impuesto sobre la renta, porque no todo es una evasión. Yo creo que aquí hay mucha informalidad y mucho de no cobro. Esos son los dos problemas corregidos.
resuelven el déficit de República Dominicana. La mayor parte. Y fíjate, ¿el déficit cuánto es? 3.5% del Producto Interno Bruto. Y yo te digo que evasión hay 4, y del déficit del sector eléctrico 1.4. O sea, ya ahí hay 5.4 versus 3.5% de déficit. ¿Por qué es tan difícil combatir la evasión fiscal en países como los nuestros? Yo creo que hay un problema... no estoy hablando de hacer reforma tributaria. No, ¿Por claro. qué es tan difícil combatir la evasión fiscal? Yo creo que lo que hay que agarrar el toro por los cuernos. Si no hay que hacer Sí. una reforma para aplicar la ley. Sí, no, es simplemente tener voluntad férrea de ejecutar lo que dice el Código Tributario. Pero cuando tú comienzas a apretar, tú te vas a dar cuenta de que ese Código Tributario hay que bajar tasas. Hay- Tú lo verás. hay o sea, ese 27%. No lo aguanta si lo pagara aguanta, todo el mundo. No lo aguanta. no lo Hay experiencia en otros países de que bajando tasas y apretando, se ha podido controlar la evasión. Mira, Porque me dicen que a mí, que siempre hay niveles de evasión, inclusive en países como Estados Unidos. sí, claro, pero menos. O sea, y más ahora que hay tanta información que tú puedes utilizar para hacer los modelos, que ahora le llaman de inteligencia artificial, pero que son modelos econométricos que teníamos muchísimo tiempo diciendo que con información se pueden ejecutar para detectar, por ejemplo, cuánto debería estar Michelle pagando de impuestos sobre la renta y TV. Y cuando yo veo lo que está pagando es una décima parte, yo digo, aquí hay un problema. Entonces vamos a averiguar qué es lo que está pasando con Michelle. Cuando hablamos de eso de los impuestos en países como el nuestro, no podría provocar el hecho de que tú aprietes y cobre a todo el mundo, al informal, al camarógrafo que paga impuestos por su salario normal, pero que si va a hacer una actividad y hace un trabajo adicional, o al productor que hace una maestría de ceremonia, y eso lo recibe como algo adicional, que no tributa ni nada, no algo... No, eso le deben retener el 10%. No provoca el que tú aprietes mucho esos sectores, la informalidad, que no es una evasión voluntaria, ¿no provocaría que suba el costo de la vida para la gente? No, Que las cosas suban de precio. No, la informalidad, eso no es una evasión involuntaria. Informalidad, usted es informal y usted no está cumpliendo con lo que son sus obligaciones. Ahora, aquí como sociedad lo que tenemos que discutir es si esas tasas son las adecuadas. Y usted no es muy fuerte. No, yo lo que creo que si la tasa del 27 es muy alta, vamos a bajarla al 15, pero paguemos todos. ¿Te das cuenta? Y eso no es lo Igual, mismo. Si usted la está bajando a la mitad, no es lo mismo que no cobrarle a la mitad. Aumento. Fíjate una cosa, que el 55% de los perceptores de ingresos no pagan nada. El 30% de la economía, es un estimado, 30% de la economía es totalmente informal. Entonces tú necesitas que todo el mundo cumpla. Y usted sus entiende que obligaciones nosotros tributarias. podemos crear modelos diferentes, por ejemplo, de poner tasas fijas a todos los ingresos y los gastos, y ahí meter, pues, sí, todo lo que pase por una caja registradora o por una factura, el gobierno va a recibir un 3%. Sí. Esos modelos funcionan, son más controlables. Es más fácil tú reducir la evasión por el hecho de que es de todas las líneas. Ahora mismo cuando tú haces la inspección de un negocio, tú tienes que ver el ingreso, tú tienes que ver el costo de venta, tú tienes que ver los gastos administrativos, tú tienes que ver muchas partidas antes de llegar a lo que es el beneficio, y ahí tú le verificas que estés pagando correctamente el 27%. Cuando es, por ejemplo, un 3% de los ingresos, ¿cuántas líneas tú estás revisando? Una, solamente la de arriba. Cuando yo veo, por ejemplo, que ese modelo funciona en el Estado, todo el que le vende un bien o un servicio al Estado, yo le vendo un anuncio, una publicidad. Te retienen. Y me retienen el 5 y la proporción del ITEVI. O sea, y eso está. Y lo mismo pasa con los bancos y los Verifone que retienen. O sea, ese mecanismo de crear un impuesto y después de convertirse en agente de recepción, ¿puede funcionar? Sí, claro. Incluso hay también de percepción, o sea, de donde incluso a los informales puros, que es difícil tú inspeccionarlos, tú pudieras en la etapa formal, que aunque ellos se unen en la cadena de producción, en ese eslabón formal, ahí tú le puedes cobrar los impuestos a ellos. Bien, doctor, hay otro tema que quiero que lo abordemos. Y la gente realmente no conoce y no tiene idea de
de lo difícil que es manejar esto, que es el tema del endeudamiento público. Sabemos cómo trabajamos el presupuesto, sabemos de dónde viene cada año, cuánto está establecido para endeudarse. Vimos la Estrategia Nacional de Desarrollo que no, al 2030 que no se pudo establecer. Ahora veo un plan al 2036 que duplicar el Producto Interno Bruto, pero con unos indicadores de ir reduciendo el gasto y los niveles de deuda hasta llegar a unos niveles difíciles. Lo que usted dice, el problema no es gastar menos, es gastar mejor en el gasto y la deuda que sea para inversión, no para pagar gastos. El escenario, yo por ningún sitio escucho que vamos a hacer un modelo, que lo ideal sería tener un modelo como Balaguer, lo escuchamos, pero que posible ya con nuestra situación actual no está en el escenario, porque tenemos ya unos costos y unos establecidos y tenemos que hacer eso gradualmente y todo eso. Explíquenos bien cuál es el efecto del endeudamiento. A esa gente que dice, están cogiendo prestado, otro préstamo, y saben muy bien que si es la oposición, ellos mismos van a llegar al gobierno y van a tener que coger la misma cantidad de préstamos para... Lo importante es esto. ¿Cómo es que debe de funcionar eso y realmente hasta dónde hace daño el endeudamiento anual o estamos obligados? Nosotros tenemos un 60%, más o menos, 60% del Producto Interno Bruto que es deuda pública. Ese es el sector público completo, consolidado. Eso incluye al Banco Central. Ahí tú tienes ese 60%, 59% del Producto Interno Bruto. Tú deberías tener alrededor del 40%. Ese debería ser. O sea, tú tienes que reducir 20 puntos del PIB. 20 puntos del PIB, tú no puedes reducirlo si tú tienes un déficit del 3.4, 3.5. 3.4, 3.5 de déficit significa que cada año tú te vas a seguir endeudando. No, por ejemplo, hoy, ahora se habla de inversión extranjera, ahora mismo con la FITUR, 4.000 millones. Si no hay esa inversión pública, no entran esos 4.000 millones. Es correcto. Y si no hay inversión pública, no se hace sin deuda. Correcto. Entonces, ahí viene el punto clave. Entonces, la importancia de la deuda es la siguiente. ¿Qué tú haces con esa deuda? Y aquí yo te digo, bueno, vamos a suponer que tú decidas endeudarte en tu hogar y llevas a cabo pones un negocio, haces un anexo en tu casa y pones un negocio a vender pastelitos, a vender refrescos, una pequeña cafetería. Pero te endeudaste y generas un flujo de efectivo para pagar los intereses y amortización del capital. Perfecto. Ahora, imagínate lo siguiente, que tú te endeudaste, pero en vez de poner ese anexo y esos equipos y poner esa pequeña cafetería, lo que hace es endeudarte y celebrar los 15 años de tu hija. O sea que como quiera tenemos que endeudarnos. No, lo que te quiero decir, ¿cuál de los dos endeudamientos es mejor? Bueno, el del negocio, el que es productivo. Entonces, pero como país siempre vamos a tener que endeudarnos. No. Lo que te quiero decir es que, fíjate, el punto no es malo endeudarte, sino el uso que tú haces de esa deuda. Si la deuda tú la colocas en un proceso productivo que te genera un flujo de efectivo con una tasa de retorno superior a la tasa de interés de la deuda, es sostenible. ¿Te das cuenta? Ahora bien, te puse el caso del cumpleaños porque ese es el gasto corriente. Tú llevas a cabo un cumpleaños, ¿cuál es el retorno del cumpleaños? Le diste una tremenda satisfacción, pero ¿cómo tú recuperas luego los recursos para pagar esa deuda? No, al contrario. Exactamente, la tasa de retorno fue cero. Entonces, la tasa de retorno de ese gasto corriente lamentablemente es prácticamente cero. Entonces, tú necesitas... Que es el mismo ejemplo que usted siempre ha puesto con la inversión en el sector eléctrico para eliminar las pérdidas, pero también con la rentabilidad que tiene Punta Catalina. Bueno, Punta Catalina es la... Creo que este año dejó 250 millones. 257 millones de dólares, pero eso es la parte directa. Tú tienes que también incluirle 300 millones de dólares de ahorro de norte, de sur y de este, porque en vez de comprarte en el precio del mercado spot, te compra en el precio en el mercado, en el contrato de Punta Catalina, esa diferencia es menor. Son 300 millones de dólares de ahorro. Entonces, Punta Catalina ya se pagó. Punta Catalina tiene una tasa de retorno superior al 21%, para que tú tengas una idea. Y eso te permite que en 5 años ya tú la hayas recuperado, tu inversión. O sea, tú recuperaste tu inversión de Punta Catalina y
es un proyecto que se ve claramente como si tú ejecutas una buena inversión pública, la diseñas bien, la ejecutas bien, tú logras sacar un buen retorno. Entonces Punta Catalina es el ejemplo de... Sí, y usted no ha hablado de que si es cara, si fue barata, pero No, la verdad es que está siendo eficiente. Es que Punta Catalina, cuando tú tomas los 2.454 millones de dólares, que incluye el puerto, y tú dices, ok, yo quiero comparar en términos de megavatios, esto es muy importante que se escuche. Si yo lo comparo en términos de megavatios, primero tengo que sacar el costo de 125 millones, que fue el puente más el puerto, porque eso, sea con Punta Catalina o sin Punta Catalina, había que ponerlo. Entonces, eso significa que yo le saco ese monto. Y lo que me quede, yo lo agarro y lo divido entre 752 megavatios. Y ese monto yo tengo que es comparable con lo que cuesta instalar 1 megavatio a carbón en cualquier país del mundo. 3 millones de dólares, de acuerdo a lo que existía de precio en ese momento. Ahora es más caro, obviamente, pero en ese momento 3 millones de dólares por megavatio. Sin embargo, coge proyectos que se pueden estar ejecutando de gas natural en el país. A nivel internacional, 900.000 dólares por megavatio. Eso es lo que dice la tecnología. ¿Cuánto está saliendo? 1.7, 1.8 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es más caro? ¿Punta Catalina o lo que se están ejecutando con gas natural? Ahora que tocamos el tema eléctrico, ¿usted sería partidario de instalarle a Punta Catalina una planta gemela al lado? Sí, pero claro, eso estaba todo preparado. Está el terreno, está el puerto, la transmisión. Mira, tú no tienes que invertir ni en el puerto, ni la obra marítima, ni la tierra, ni en el almacén, ni en la correa de transmisión, ni en la tierra porque ya se compró, ni en la planta, en las líneas de transmisión. Tampoco tienes que hacer pequeños ajustes para lo que es los transformadores, pero fuera de eso ya es simplemente la planta. Entonces tú tendrías un costo muchísimo menor. Entonces yo creo que lo inteligente hubiese sido pues hacer la melliza de Punta Catalina. Ya hubiese estado produciendo electricidad. Fíjate, Punta Catalina te produce a un precio variable por debajo de los 4 centavos. Es la número 1 y la número 2 en la lista de mérito. Es decir, la planta más eficiente que hay en este país es Punta Catalina. Para que tenga una idea. Pero estamos a tiempo todavía de hacerlo. Sí, claro, y debería hacerse. Independiente, porque la demanda sigue creciendo siempre, independientemente de Manzanillo y todo eso. Cada 4 años tú necesitas medio Punta Catalina. O sea, si son 2 Punta Catalina, digamos, 2 unidades, 1 unidad de Punta Catalina, cada 4 años. Es así. Venga de donde venga. Por eso yo le dije, en el año 2021 escribí 3 artículos donde yo le decía al gobierno que en vez de concentrarse en Manzanillo, había que concentrarse en el sur. Si no querían construir la segunda Punta Catalina, bueno, concéntrense por lo menos aquí, en el área de entre Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, y establezcan ahí una gas natural que podían estar lista en el año 2024. No me hicieron caso. Llegó el año 2025, no había esa electricidad nueva que se requería y vinieron los apagones. Fíjate que yo había dicho en esos artículos del año 2021 que esas de Manzanillo, en el mejor de los casos, entrarían a producir electricidad en el primer trimestre del año 2026. ¿Cuándo va a entrar? Ahora se dijo que ya comenzó a hacer, va a comenzar a hacer pruebas. La única de las 3 que se está instalando sin terminal va a comenzar ahora. Las otras 2, quizás para el año... sin terminar? Porque con un barco que lo están haciendo. Exacto, un barco nodriza, o sea, no tiene terminal, porque el terminal eran las otras 2 unidades y esas están, que yo te voy a asegurar que para el 29 pudieran estar, para el año 2029. Por eso, ¿tú sabes qué tuvieron que hacer? Hacer un contrato y comprar electricidad a Car Power Chip. ¿Tú sabes qué precio? Para que tengas una idea, ¿a qué precio tú lo encuentras? Hasta 48 centavos de dólar. ¿Tú sabes cuánto es Punta Catalina? 11 centavos. 11 centavos. Y 48 centavos de dólar. Obviamente que es una barbaridad. Si me hubiesen hecho caso, hubiesen estado produciendo electricidad a 11, 10 centavos de dólar. Bien. Doctor, hay temas que a veces nosotros mismos no entendemos. Cuando te hablan a ti, te dicen... ¿Cuál es la inflación promedio de República Dominicana en los últimos 10 años? Y tal vez usted dice un 4%. Y te dicen a ti, ¿y el crecimiento promedio? El crecimiento fue de un
5%. Y el aumento del salario, ¿cuál ha sido en los últimos años? Si tú lo pones anualmente, bueno, ha sido un 20% y lo tienes que dividir un 30%. Esa combinación y la variación de la tasa de cambio, que es otro indicador. Tú dices, bueno, la tasa de cambio si varía, yo leo los presupuestos todos los años, fuera cuando hay algún caso externo, y yo veo que ya el año que viene está puesto al 64. El 26 lo aprobaron hace 4 meses, creo que al 64. No, más. Más de 64, bueno, pero es proyectado. O sea que siempre hay una variación de 2% en la tasa de cambio, 3.3, 3.4. 3.3 anualmente. Todos esos cambios que se realizan anualmente, el porcentaje de crecimiento, la variación de la tasa de cambio, la inflación, y lo que hablamos, más que el salario, dejando el salario fuera, no chocan entre sí. Por ejemplo, cuando tú creces un 5 y tienes una inflación de un 4, un ejemplo, el crecimiento no es 1. No, porque ese crecimiento es real. Si tú lo coges el nominal es 9. Entonces 9 menos 4 te da el 5. Ah, sí, okay. sí. Ya ese es real. Explique eso mejor. Mira, tú tienes porque son cosas que la gente, claro. El ciudadano no entiende. Es muy sencillo, muy sencillo. Por ejemplo, tú tienes 5 guineos. 5 guineos, vamos a suponer que un guineo te cueste 10 pesos. Entonces ahí tú tienes, en términos de la factura, 5 por 10, 50 pesos. En términos nominales, el PIB son los 50 pesos que te costaron los 5 guineos. Y en términos reales, los 5 es el Producto Bruto Interno Real. Si nos pasamos el año que viene y de repente en vez de tener 5 guineos, tenemos 6 guineos, ¿qué tenemos? 6 guineos versus 5. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Un crecimiento. 1 sobre 5, 20% de crecimiento en términos real. Ahora, en términos nominales, si los precios no cambiaron, entonces sería 60 sobre 50. Entonces, esa sería la diferencia entre el Producto Bruto Interno nominal, que es precio por cantidad, y el Producto Bruto Interno real, que es simplemente cantidad. Por eso es que a veces escuchamos al presidente Abinader y en eso le doy la razón. Todo va a depender de cómo tú quieres explicar algo. Y dice, nuestro crecimiento real es tanto, o nuestro endeudamiento. Él diferencia mucho en términos reales o en términos nominales. Claro. Y aquí, por ejemplo, la oposición siempre dice lo que le interesa, o sea, cuando el nivel de endeudamiento es, si es de todo o si es nada más. No, y si lo miden en términos de Producto Interno Bruto o si simplemente son dólares. Entonces, lo que hay que ser objetivo, La deuda, tú puedes decir, mira, la deuda va a ir creciendo. La deuda, lo importante de ella es que tú la utilices para llevar a cabo un proyecto que te genere una tasa de retorno superior a la tasa de interés. Si tú haces eso, no tienes problema. Ahora, si tú tomas deuda simplemente para entregar una tarjetita que tú ni sabes a quién se la estás entregando, como ha sucedido en muchas ocasiones, donde tú ves a funcionarios públicos entregando tarjeticas sin tener el nombre de la persona, entonces eso no se justifica. Pero también hay indicadores que, mire, recientemente vi un estudio que te dice a ti, que a veces uno siempre dicen, aquí hay 11 millones de dominicanos, pero decía que aquí hay 3.8 millones de familias, y que de esos 3.8, 1,5 millones reciben una tarjeta, reciben 1.500 pesos de ayuda social. Es mucho la parte que eso, tú estás hablando de 1.500 pesos, puede ser el pago de la luz y el internet, puede ser 2 días de comida, o sea, es importante. Sí, no, y la cantidad de personas, porque supuestamente el nivel de pobreza es 20% hacia abajo de población, o sea, debería ser 2 millones de personas, pero cuando tú le pones 1.5 millones de hogares, entonces tú tienes mayor cantidad de personas. Entonces, eso es algo que hay que corregir. Es decir, que si tú focalizas, tú puedes identificar quiénes son los que se merecen esa transferencia de parte del Estado. Esa es la idea, que sea focalizada. Bien, tenemos 2 temas para cerrar. Tasa de cambio, el dólar, comportamiento del dólar. Hablamos ya de lo que pasó el año pasado, tuvimos 2 momentos en el que subió más rápido de lo programado, luego se niveló con las medidas que
que se han hecho, de acuerdo o no, pero se ha nivelado ya un punto cerca del 63-1, 64, creo que se ha nivelado el tema del dólar. Su proyección para este año con respecto ya cuando usted ve el manejo de la tasa de cambio, ¿será normal o dependerá también de lo que sería el crecimiento? Mira, la tasa de cambio, si tú separas 2012 al 2020 y 2020 en adelante, te das cuenta de que hay dos tipos de comportamiento. Hay uno muy previsible, donde tú tenías que cada mes subía 15 centavos. El 92% de los movimientos, 92% de las veces los movimientos eran hacia arriba y era promedio de 15 centavos. Después del año 2020, que se comenzó a ejecutar una política monetaria no convencional, de inyecciones de liquidez muy fuerte, como fue la de marzo del año 2020, 200 mil millones de pesos, la de mayo del año 2023, 200 mil millones de pesos, noviembre del año 2024 y junio del 25, 81 mil millones de pesos. Todo eso, a tasa de interés subsidiada, generó mucha turbulencia. Y si tú ves la variación de la tasa de cambio en términos de la incertidumbre o volatilidad, es 4 veces la volatilidad ahora que la que tú tenías anteriormente. Y eso te genera mucha incertidumbre a la hora de tú tomar decisiones de economía, decisiones de inversión, decisiones de consumir. Y eso te impacta negativamente sobre la actividad. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a las autoridades monetarias? Que vuelvan a ejecutar su política monetaria basada en metas de inflación, una política monetaria que le mandaba una señal muchísimo más previsible a los agentes económicos de cuál iba a ser el comportamiento de la tasa de cambio. ¿Cuál es el promedio esperado de variación de la tasa de cambio? En un ambiente de poca volatilidad, 3.3% anual. Y eso es algo perfectamente, digamos, sostenible por parte de las autoridades, los agentes económicos, o sea, políticamente. No tenemos que preocuparnos mucho si hay. O sea, que el tema es ahora reducir la volatilidad. Ese sería, digamos, el mayor esfuerzo que deben llevar a cabo las autoridades. Las cosas que no dependen de uno, lo que ocurre en el mundo. Aranceles, política de Estados Unidos, problemas, guerras y todo eso. El impacto que puede tener todo esto en la economía y en nuestra vida para este año. ¿Cómo a usted le preocupa? Eso no depende ni de lo que quiera Abinader, ni de lo que quiera Valdealbizu, ni de la remesa, ni de la zona franca. ¿Qué usted opina? Sí, las restricciones internacionales la impone toda esa incertidumbre y Estados Unidos, que siempre ha sido una fuente de tranquilidad, pues ha sido a partir de enero del año 2025 una fuente de inestabilidad, una fuente de incertidumbre, y eso es muy costoso. La política arancelaria errática del gobierno de los Estados Unidos generó muchísima turbulencia. Tú no sabías qué hacer, a qué atenerte, proyectos de inversión se paralizaron y todo eso impactó negativamente el ritmo de crecimiento. Para que tú tengas una idea, cuando Estados Unidos crece 1, República Dominicana crece 2. Pero este año Estados Unidos creció 2.3% y República Dominicana 2.1%. Es decir, que la relación del 2 a 1 desapareció y nos quedamos con una relación 1 a 1. Y eso es por toda la incertidumbre, unido obviamente a políticas internas que no fueron las adecuadas para generar ritmo de crecimiento. Entonces, ojalá que Estados Unidos no continúe con, por ejemplo, toda esta incertidumbre que generó desde que comenzó el año. Primero invadió Venezuela, se llevó a Maduro. Luego amenazó a Irán, luego amenazó a Groenlandia, luego le metió un arancel, le dijo que le iba a meter un arancel adicional a los europeos. Todo eso genera mucha incertidumbre. Entonces, ojalá. Aunque veo que nos mandaron una embajadora con una nueva línea, por lo menos en lo religioso. Es una estrella. Es una estrella. Yo creo que ojalá y eso se pueda. Sí. O sea, sacarle provecho. República Dominicana siempre se ha llevado bien con los Estados Unidos, siempre. Entonces yo creo que si Estados Unidos tranquiliza el mundo y dice, ok, mire, vamos a crecer, vamos a hacerlo en paz, vamos a hacerlo de tal manera que nos pongamos de acuerdo, yo no tener que estar amenazando continuamente con poner aranceles. No tenemos mucho riesgo. Óyeme, ahí entonces podemos crecer de una forma sostenida. Bien, doctor, gracias. No, siempre. Bien. Agradecemos al doctor Jaime Ariste Escudero su participación con nosotros en Síntesis y a ustedes también le damos las gracias por su audiencia en este programa.